Estaba parado en la sala de mi propia casa, la casa que construí con mis propias manos hace 30 años, mirando a mi hijo y a mi nuera, cuando les dije las palabras que cambiarían todo. Perdí todo hoy: la empresa, las propiedades, las cuentas. Todo se fue. El silencio duró apenas 3 segundos antes de que mi nuera, Patricia, respondiera con una frialdad que me congeló la sangre. Entonces aquí no puedes vivir, Arnaldo. No podemos mantener a alguien más. Mi hijo, Diego, mi único hijo, asintió sin dudar, sin siquiera mirarme a los ojos. Guardé silencio. Asentí despacio. Di un paso atrás. Pero en ese momento, mientras veía la satisfacción apenas disimulada en sus rostros, supe con absoluta certeza lo que iba a hacer, algo que los haría arrodillarse frente a mí, rogándome, suplicándome que no cambiara absolutamente nada. Pero antes de contarles cómo desenmascaré a las 2 personas que más amaba en este mundo, necesito saber algo de ustedes. Déjenme un comentario ahí abajo y díganme desde qué ciudad o país nos están escuchando. Quiero saber si las traiciones familiares son algo que pasa en todos lados o si solo en México aprendimos a esconder los cuchillos detrás de las sonrisas. Me llamo Arnaldo Ruiz Mendoza. Tengo 58 años. Nací y crecí en Guadalajara, Jalisco, en una colonia humilde llamada Santa Cecilia, donde las calles eran de tierra y los sueños parecían imposibles. Mi padre era mecánico en un taller ajeno. Mi madre vendía tamales en el mercado desde las 5 de la mañana. Éramos pobres, pero teníamos algo que el dinero no puede comprar: dignidad y ética de trabajo. Desde los 12 años ayudé a mi padre en el taller. A los 16 ya sabía desarmar y armar cualquier motor. A los 20, mientras mis amigos seguían de fiesta en fiesta, yo estaba estudiando ingeniería mecánica de noche y trabajando de día. Me casé con Lucía cuando tenía 25 años. Ella era secretaria en una notaría, una mujer hermosa, inteligente, con una risa que iluminaba cualquier habitación. Nos amamos con la intensidad de 2 personas que sabían lo que era luchar por cada peso. Diego nació cuando yo tenía 27. Fue el bebé más hermoso que había visto en mi vida. Juré frente a Dios y frente a Lucía que mi hijo nunca pasaría las carencias que yo pasé, que tendría todas las oportunidades que a mí me negaron. A los 30 años, abrí mi propio taller mecánico con un préstamo que me tomó 10 años pagar. El taller creció. 5 años después, tenía 3 sucursales. A los 40, había transformado el negocio en una empresa de importación y distribución de refacciones automotrices. Trabajaba 16 horas al día. Me perdí recitales escolares, partidos de fútbol, cumpleaños. Pero todo era por Diego. Todo era para asegurarle un futuro mejor. Lucía murió hace 8 años. Cáncer de mama que detectamos demasiado tarde. Los últimos 6 meses de su vida fueron una agonía que ningún dinero pudo aliviar. Antes de morir, me hizo prometerle algo. Cuida a Diego. No dejes que se vuelva un hombre débil. Enséñale a valorar lo que tiene. Le prometí que lo haría, pero fallé. Fallé miserablemente. Diego estudió Administración de Empresas en el ITESO, una de las mejores universidades privadas de Guadalajara. Le pagué cada semestre, cada libro, cada salida con sus amigos. Se graduó con honores. Yo estaba orgulloso. Pensé que trabajaría conmigo, que aprendería el negocio desde abajo como yo lo hice. Pero él tenía otros planes. Quería empezar en un puesto acorde a su preparación. Le di el puesto de subdirector comercial, un puesto que no se había ganado, que no merecía, pero que le di porque era mi hijo y porque quería verlo exitoso. Conoció a Patricia en una conferencia de negocios hace 5 años. Ella trabajaba en marketing para una empresa de cosméticos. Era atractiva, bien vestida, con esa seguridad artificial que da la gente que aparenta más de lo que tiene. Desde el principio, algo en ella me incomodó. La manera en que evaluaba todo con la mirada. Cómo sus ojos se iluminaban cuando hablábamos de dinero o propiedades. Cómo tocaba el brazo de Diego de esa forma posesiva, territorial. Pero me callé. Diego parecía enamorado, y yo no quería ser el padre amargado que rechaza a la nuera. Se casaron 2 años después en una boda que costó más de 800,000 pesos. Yo pagué todo.
la iglesia, el salón, el banquete, la luna de miel en Europa. Patricia quería una boda digna de nuestra posición social. Recuerdo que Lucía solía decir que las personas que más hablan de posición social son las que menos la tienen. Debí escuchar su voz en mi memoria. Después de la boda, las cosas cambiaron sutilmente. Diego empezó a llegar tarde al trabajo. Sus reportes estaban incompletos. Tomaba decisiones sin consultarme. Cuando le llamaba la atención, se ponía a la defensiva. Patricia dice que me tratas como empleado, no como tu hijo. Patricia dice que debería tener más autonomía. Patricia dice. Siempre era Patricia. Hace un año me presionaron para que les comprara una casa. No cualquier casa. Una residencia en Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas de Guadalajara. 4 millones de pesos. Les di el enganche. 1.200.000 pesos. Es un préstamo, les dije. Van a pagármelo poco a poco. Diego asintió. Patricia sonrió. Nunca me pagaron ni un peso. Después vinieron los coches. Patricia quería un BMW. Algo acorde a nuestra imagen, decía. Diego necesitaba un Audi para las reuniones con clientes. Les ayudé con los enganches. Más de 500.000 pesos entre ambos. También iba a hacer un préstamo. También dejaron de mencionar el tema después de recibir el dinero. Hace 6 meses, noté algo extraño en los libros de la empresa. Faltaban pequeñas cantidades. 20.000 pesos aquí, 30.000 allá. Nada demasiado obvio, pero yo llevaba 30 años en este negocio. Conocía cada número, cada movimiento. Contraté discretamente a un auditor externo, un tipo de confianza que había trabajado conmigo antes. Le pedí que revisara todo sin que nadie se enterara. Los resultados llegaron 3 semanas después. Diego había estado desviando fondos de la empresa durante más de un año. Facturas falsas, proveedores fantasma, bonos inflados. En total había robado casi 2 millones de pesos. 2 millones que supuestamente eran préstamos temporales que él iba a devolver cuando se presentara la oportunidad. El auditor también encontró algo más inquietante. Búsquedas en Internet desde la computadora de Diego sobre herencias, sucesiones testamentarias y cómo declarar la incapacidad mental de un adulto mayor. Me senté en mi oficina con ese reporte en las manos y lloré. No de tristeza, sino de rabia, de decepción, de una sensación de traición tan profunda que sentí que me arrancaban el corazón. Este era mi hijo, el niño que había cargado en mis hombros, que había enseñado a andar en bicicleta, por quien había sacrificado todo, y me estaba robando. Peor aún, estaba investigando cómo declararme incapaz para quedarse con todo antes de que yo muriera naturalmente. Pero no dije nada. No confronté a Diego, no llamé a Patricia. En cambio, empecé mi propia investigación. Si me habían enseñado algo 30 años de negocios, era que la información es poder. Y yo necesitaba tener todo el poder posible antes de mover una sola pieza en este tablero. Contraté a un investigador privado, un ex policía judicial retirado llamado Mauricio, que tenía contactos en todas partes. Le di instrucciones claras. Necesito saber todo sobre Diego y Patricia. ¿Dónde van? ¿Con quién hablan? ¿Qué hacen? ¿En qué gastan el dinero? Todo. Los reportes comenzaron a llegar semanalmente, y cada uno era peor que el anterior. Patricia había alquilado una oficina en una zona comercial, donde supuestamente tenía su propia empresa de consultoría, pero no había empresa. La oficina era una fachada. Lo que sí había eran reuniones frecuentes con un abogado especializado en derecho de familia y sucesiones. Un tipo llamado Gerardo Sánchez, conocido en Guadalajara por manejar casos turbios de herencias disputadas. Diego se reunía con un psiquiatra privado cada 2 semanas, no para atenderse él. Las conversaciones que Mauricio logró grabar parcialmente desde el estacionamiento revelaban que estaban discutiendo evaluaciones médicas de terceros, diagnósticos que puedan sustentar incapacidad y documentación necesaria para procesos legales. Pero lo que realmente me destrozó fue la grabación que Mauricio obtuvo de una cena entre Diego, Patricia y el abogado Sánchez en un restaurante italiano del centro. La calidad del audio era excelente, y lo que escuché me hizo entender que mis peores sospechas se quedaban cortas. Patricia:
¿Cuánto tiempo toma el proceso completo? Sánchez: depende. Si tienen un diagnóstico médico sólido que demuestre deterioro cognitivo o inicio de demencia, puede ser relativamente rápido. 4 a 6 meses. Necesitan 2 evaluaciones independientes. Diego: ¿y si él se resiste? Mi padre es terco. No va a aceptar ir al médico solo porque yo se lo pida. Sánchez: por eso necesitan documentar comportamientos erráticos, olvidos importantes, decisiones de negocios cuestionables, cualquier cosa que pueda pintarse como deterioro mental. También ayuda si hay testigos, empleados, conocidos, gente que pueda declarar que ha notado cambios. Patricia: tengo una amiga psicóloga que puede ayudar con eso, puede hacer evaluaciones casuales en contextos sociales. Diego: ¿y después? Una vez que lo declaremos incapaz, ¿podemos hacer lo que queramos con las propiedades? Sánchez: si Diego es nombrado tutor legal, sí, puede administrar todos los bienes, vender, hipotecar, invertir. Todo bajo el supuesto de que está actuando en el mejor interés del padre. Claro, hay supervisión judicial, pero si todo se documenta correctamente. Patricia: ¿cuánto nos va a costar todo esto? Sánchez: mis honorarios son 300,000 pesos. Más gastos médicos, peritajes, posibles apelaciones, digamos que $500,000 para estar seguros. Pero es una inversión, considerando que estamos hablando de un patrimonio de más de 30 millones. 30 millones. Ese era el valor estimado de todo lo que había construido. La empresa, las propiedades, las inversiones. Y mi hijo, estaba planeando robarme todo declarándome loco. No cuando yo muriera, no esperando a que la naturaleza siguiera su curso. Ahora, mientras yo todavía estaba vivo, sano, completamente capaz. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la terraza de mi casa, mirando las luces de Guadalajara, pensando en Lucía, en la promesa que le hice, en cómo había fallado tan completamente en criar a nuestro hijo. ¿En qué momento Diego se convirtió en esto? ¿Fue mi culpa por darle demasiado? ¿Por hacerle la vida demasiado fácil? ¿O era Patricia quien lo había envenenado? No importaba. El resultado era el mismo. Mi hijo era un traidor, y yo tenía que decidir qué iba a hacer al respecto. Llamé a mi abogado personal al día siguiente. Rodrigo Cisneros, un hombre de 65 años que había manejado mis asuntos legales durante 20 años, le mostré todo. Los reportes del auditor, las grabaciones del investigador, la evidencia del desvío de fondos. Él se quitó los lentes y se frotó los ojos. Arnaldo, esto es grave, muy grave. Podemos presentar cargos criminales por fraude. También podemos sacarlo inmediatamente de la empresa y definitivamente deberías cambiar tu testamento y revocar cualquier poder que le hayas dado. No, dije. Todavía no. ¿Por qué no? Porque necesito que esto termine completamente. No quiero solo sacarlo de la empresa o meterlo a la cárcel. Necesito que él entienda, que ambos entiendan, que sus acciones tienen consecuencias. Necesito que sientan exactamente lo que yo sentí cuando descubrí su traición. Rodrigo me miró largamente. ¿Qué tienes en mente? Le expliqué mi plan. Era arriesgado, requería timing perfecto, pero si funcionaba, no solo me protegería, sino que expondría a Diego y Patricia completamente. Rodrigo escuchó en silencio. Cuando terminé, sonrió. Es cruel, pero considerando lo que te hicieron, es justo. Durante las siguientes 2 semanas, preparé todo meticulosamente. Transferí la mayoría de mis activos líquidos a cuentas nuevas que Diego no conocía. Cambié las escrituras de mis propiedades más valiosas a un fideicomiso que él no podía tocar. Me reuní con el contador, con el notario, con 3 abogados diferentes. Todo tenía que ser hermético, todo tenía que ser legal, porque lo que iba a hacer los iba a destruir. Pero tenía que hacerlo sin romper ninguna ley. También contraté a 2 testigos profesionales, personas cuyo trabajo es exactamente eso: estar presentes y documentar eventos específicos. Los instruí sobre lo que necesitaba que vieran y escucharan.
y coordiné con Mauricio para que tuviera equipos de audio y video discretos instalados en mi casa. Finalmente, hace 3 días todo estaba listo. Era momento de actuar. Les mandé un mensaje a Diego y Patricia. Necesito hablar con ustedes urgente. Vengan a casa esta noche a las 8. Es importante. Diego respondió después de 1 hora. ¿Todo bien, papá?, le contesté. Ya hablaremos en persona. Llegaron puntuales. Patricia traía un vestido caro que probablemente había comprado con el dinero robado. Diego vestía el traje que le había regalado en su último cumpleaños. Entraron a la sala con esa falsa preocupación que la gente ensaya frente al espejo. «¿Qué pasa, papá? Te ves preocupado», dijo Diego, sentándose en el sillón como si fuera el dueño de la casa. Respiré profundo. Era el momento. Tengo que decirles algo muy grave. Hice una pausa dejando que la tensión creciera. Perdí todo hoy. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa todo? La empresa. Hubo una auditoría sorpresa de Hacienda. Problemas fiscales que no vi venir. Me congelaron las cuentas. Está todo embargado. El edificio, los almacenes, todo. Mentí con la cara más seria que pude hacer. También las propiedades. Tenía créditos respaldados por ellas. Los bancos van a ejecutar. La casa de Puerta de Hierro, los departamentos en Andares, todo se va a rematar. Diego palideció, pero no de preocupación por mí. Era pánico por lo que esto significaba para él. Patricia, en cambio, se puso tensa. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y esta casa? También. Todo está a mi nombre. Todo va a perderse. Hubo un silencio espeso, pesado, y entonces Patricia habló, con una voz fría que no intentaba disimular nada. «Entonces aquí no puedes vivir, Arnaldo». Me quedé mirándola. «¿Perdón?» Dije que aquí no puedes vivir. Si vas a perder esta casa de todas formas, no tiene sentido que sigas aquí. Y nosotros no podemos mantenerte. Ya tenemos nuestros propios gastos. No podemos hacernos cargo de alguien más». Miré a Diego, mi hijo, mi única sangre. Esperaba, rogaba internamente que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su esposa que estaba loca. Pero él solo asintió, sin dudar, sin mirarme a los ojos. «Patricia tiene razón, papá. Ya no eres joven. Necesitas estar en un lugar donde puedan cuidarte bien. Hay residencias muy buenas para personas de tu edad». Residencias, asilos. Me estaban mandando a un asilo antes de que pudiera hacerles una carga. Guardé silencio. Asentí despacio. Di un paso atrás. Guardé silencio. Asentí despacio. Di un paso atrás como si aceptara mi destino, como si fuera el viejo derrotado que ellos necesitaban que fuera. Vi la satisfacción en los ojos de Patricia. Vi el alivio en la cara de Diego. Pensaban que había sido fácil, que me había rendido sin pelear. «Entiendo», dije con voz quebrada, actuando mi mejor papel. «Supongo que tienen razón. Ya no soy útil para nadie. Sin dinero, sin empresa, solo soy una carga». Patricia se levantó alisándose el vestido. «No lo tomes personal, Arnaldo. Es solo que tenemos que ser prácticos. Tú entiendes de negocios. A veces hay que tomar decisiones difíciles». «Claro», murmuré, «decisiones difíciles». Diego finalmente me miró. Había un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Incomodidad? Pero no era suficiente para hacerlo cambiar de opinión. «Papá, te vamos a ayudar a buscar un buen lugar, algo digno, y podemos visitarte seguido». «¿Visitarme?», repetí la palabra como si fuera veneno. «Como se visita a un perro en el refugio». «No seas dramático», dijo Patricia con un tono de irritación. «Mucha gente de tu edad vive en residencias. Es lo más sensato». Respiré profundo. Había llegado el momento. Saqué mi teléfono del bolsillo. «Hay algo que quiero mostrarles antes de que se vayan». Patricia frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Apreté play en una grabación de audio. La voz del abogado Sánchez llenó la sala. «Si tienen un diagnóstico médico sólido que demuestre deterioro cognitivo o inicio de demencia, puede ser relativamente rápido, 4 a 6 meses». El color desapareció del rostro de Diego. Patricia se puso de pie bruscamente. «¿Qué es eso?». Seguí reproduciendo.
sus propias voces hablando de declararme incapaz, de apoderarse de mis propiedades, de robarme todo mientras yo todavía respiraba. Cada palabra, cada plan, cada traición documentada en audio cristalino. Cuando terminó la grabación, el silencio era absoluto. Diego temblaba. Patricia me miraba con una mezcla de pánico y rabia. Eso es ilegal. No puedes grabar a la gente sin su consentimiento. En realidad, apareció Rodrigo desde el comedor donde había estado esperando mi señal. En México es perfectamente legal grabar conversaciones cuando hay sospecha razonable de actividad criminal, y conspiración para fraude y despojo definitivamente califica. Patricia giró hacia el abogado. ¿Quién demonios es usted? Rodrigo Cisneros, abogado del señor Ruiz, y tengo muy malas noticias para ustedes dos. Abrió su portafolio y sacó un folder grueso. Además de la conspiración para declarar falsamente incapacidad mental, tenemos evidencia de que Diego ha desviado casi 2 millones de pesos de la empresa familiar. Facturas falsas, proveedores fantasma, todo documentado. Eso es fraude agravado. Diego se desplomó en el sillón. Papá, yo iba a devolverlo. Era temporal, solo necesitábamos. ¿Necesitaban qué? Mi voz subió de volumen. ¿Necesitaban robarme? ¿Necesitaban planear declararme loco para quedarse con todo lo que construí? ¿Necesitaban traicionarme? Tú nunca nos diste lo suficiente, gritó Patricia, siempre controlando cada peso, cada decisión. Diego es tu hijo, tiene derecho a vivir bien, a tener lo que le corresponde. Lo que le corresponde, repetí con amargura. Le di un trabajo que no merecía. Le pagué una educación que costó más de 1 millón de pesos. Le presté dinero para su casa, sus coches, su boda. ¿Y esto es lo que recibo? Conspiración y robo. Rodrigo intervino. Señor Ruiz, si me permite. Se dirigió a Diego y Patricia. Tienen 2 opciones. Opción 1. Presentamos cargos criminales ahora mismo. Con la evidencia que tenemos, Diego está mirando entre 5 y 10 años de prisión por fraude. Patricia puede ser acusada como cómplice. También hay el asunto del abogado Sánchez, quien podría perder su licencia por participar en este tipo de esquemas. Patricia abrió la boca para protestar, pero Rodrigo levantó la mano. Todavía no termino. Opción 2. Firman un acuerdo ahora mismo donde Diego renuncia a cualquier posición en la empresa, devuelven cada peso que robaron, renuncian a cualquier reclamación sobre la herencia del señor Ruiz y aceptan mantenerse alejados de él a menos que él específicamente los busque. Si aceptan la opción 2, el señor Ruiz no presentará cargos. Eso es chantaje, siseó Patricia. No, dijo Rodrigo con calma, es misericordia, algo que ustedes claramente no iban a ofrecerle a él. Diego finalmente habló con voz rota. ¿De verdad perdiste todo, papá? ¿O eso también era mentira? Lo miré a los ojos. Claro que era mentira. ¿Crees que después de 30 años construyendo un negocio iba a perder todo por una auditoría? Pero necesitaba ver quiénes eran realmente, y ahora lo sé. Entonces todavía tienes todo el dinero, dijo Patricia, y pude ver las ruedas girando en su cabeza, buscando algún ángulo, alguna manera de salvar la situación. No solo tengo todo el dinero, dije. Tengo algo mejor, tengo la verdad, y voy a asegurarme de que todos en Guadalajara sepan qué tipo de personas son ustedes. Patricia se volvió hacia Diego. No vamos a firmar nada. Consigamos nuestro propio abogado. Podemos pelear esto. Pueden intentarlo, dijo Rodrigo, pero les advierto, tenemos suficiente evidencia para hundir a ambos. Y cuando esto se haga público, cuando todos sus amigos, sus contactos de negocios, su familia se entere de lo que hicieron, ¿quién creen que va a querer asociarse con ustedes? Era verdad, y ellos lo sabían. En una ciudad como Guadalajara, donde los negocios se hacen basados en reputación y confianza, un escándalo así los destruiría socialmente. Diego lo entendió primero. Si firmamos, ¿realmente no vas a presentar cargos? Si firman ahora, dije, y cumplen con cada término del acuerdo, no iré con la policía. Pero si rompen el acuerdo de cualquier manera, si intentan contactarme, manipularme o acercarse a mi negocio de nuevo, no solo los meto a la cárcel,
Me aseguro de que todos en esta ciudad sepan exactamente quiénes son. Patricia estaba furiosa. Esto no es justo. Diego es tu hijo. Es tu única familia. Familia. La palabra me salió como un escupitajo. La familia no conspira para robarte. La familia no planea encerrarte. La familia no te dice que eres una carga el segundo que creen que perdiste tu dinero. Ustedes no son mi familia. Son dos extraños que compartían mi apellido y mi sangre. Rodrigo puso los documentos sobre la mesa de centro. Tienen 5 minutos para decidir. Después retiro la oferta y vamos directo a la delegación. Patricia se levantó y se dirigió hacia la puerta. Vámonos, Diego. No vamos a firmar esto. Pero Diego no se movió. Se quedó sentado mirando los papeles. ¿Cuánto tenemos que devolver? Los 2 millones que robaste más intereses. En total, 2.400.000 pesos. Tienen 2 años para pagarlo. Es imposible, murmuró Diego. No tenemos esa cantidad. Entonces vendan la casa, dije sin piedad. Vendan los coches, consigan trabajos reales, hagan lo que el resto de las personas hacen cuando tienen deudas. Patricia regresó furiosa. Diego, no puedes estar considerando esto. Es tu padre, está obligado a dejarte algo. Es tu derecho. No es su derecho, intervino Rodrigo. En México, la herencia puede distribuirse como el testador desee, y después de esto, les garantizo que Diego no va a ver ni un peso cuando el señor Ruiz fallezca. Diego tomó la pluma. Su mano temblaba. Si firmo esto, ¿puedo al menos verte? ¿Hablar contigo? Lo miré largamente. Parte de mí, una parte pequeña y estúpida, quería decir que sí, que perdonaba todo, que podíamos reconstruir nuestra relación. Pero la parte más grande, la parte que había escuchado esas grabaciones, que había visto los números robados, que acababa de oír a mi nuera decir que no podía vivir en mi propia casa, esa parte ganó. No lo sé, Diego. Tal vez algún día. Pero no pronto. No hasta que demuestre que has cambiado realmente. Él firmó. Cada página, cada línea. Patricia se negó. No voy a firmar nada que diga que renuncio a mi derecho como esposa de Diego. Tú no tienes derechos aquí, le dije. No eres mi hija. No tienes ninguna conexión legal conmigo excepto a través de Diego. Y si no firmas, te garantizo que voy a hacer que te arresten como cómplice en el fraude. Tengo evidencia de que sabías del desvío de fondos. Eso te hace igualmente culpable. Ella me miró con odio puro, pero tomó la pluma. Firmó con trazos violentos que casi rasgaron el papel. Cuando terminó, arrojó la pluma sobre la mesa. Esto no ha terminado, Arnaldo. Voy a encontrar la manera de... Cuidado con lo que dices, interrumpió Rodrigo. Cualquier amenaza contra mi cliente puede ser usada en tu contra. Y te sugiero que te controles si no quieres empeorar tu situación legal. Rodrigo recolectó los documentos, verificó cada firma, puso los sellos. El acuerdo es legalmente vinculante. Diego Ruiz tiene prohibido acercarse a las oficinas de Refacciones Ruiz o cualquiera de las propiedades del señor Arnaldo Ruiz. Cualquier contacto debe ser iniciado por el señor Ruiz, no por ustedes. Los pagos de los 2.400.000 pesos comenzarán el próximo mes. 50.000 pesos mensuales durante 48 meses. El incumplimiento de cualquier pago resultará en acciones legales inmediatas. Se levantaron para irse. Diego se detuvo en la puerta. Papá, yo lo siento de verdad. No, dije, no lo sientes. Sientes que te atraparon. Hay una diferencia. Se fueron. La puerta se cerró y me quedé en mi sala, en mi casa, rodeado de los recuerdos de 30 años de trabajo, de una vida construida desde cero, con el corazón roto, pero con la dignidad intacta. Rodrigo puso su mano en mi hombro. Hiciste lo correcto, Arnaldo. Sé que no se siente así ahora, pero lo hiciste. ¿Por qué se siente como si hubiera perdido entonces? Porque perdiste algo. Perdiste la ilusión de que tu hijo era quien pensabas que era. Esa pérdida duele más que cualquier cantidad de dinero. Esa noche, después de que Rodrigo se fue, me senté en la terraza con una botella de tequila. El tequila que Lucía y yo solíamos compartir en las noches cuando celebrábamos algún logro. Me serví un vaso, levanté el otro vacío hacia el cielo,
Lucía, amor, fallé. Fallé en criar al hijo que ambos queríamos. Se convirtió en todo lo que despreciábamos. Y no sé si es mi culpa por darle demasiado o su culpa por nunca aprender a valorarlo. Pero está hecho. Y ahora tengo que vivir con esto. El teléfono sonó. Era Mauricio, el investigador. Señor Ruiz, pensé que debería saber. Diego y Patricia acaban de llegar a su casa. Están peleando en la calle. Los vecinos están mirando. ¿Quiere que siga documentando? No, dije. Ya tengo suficiente. Tu trabajo terminó. Envíame la factura final. Una cosa más, señor Ruiz. La madre de Patricia, doña Socorro, lo llamó a mi oficina. Quiere hablar con usted. Dice que tiene información importante. Eso me sorprendió. ¿La madre de Patricia quiere hablar conmigo? Sí. Sonaba preocupada, asustada. Incluso dijo que hay cosas sobre su hija que usted necesita saber, cosas sobre el pasado de Patricia que podrían explicar su comportamiento. Dame su número. Colgué con Mauricio y marqué el número que me dio. Doña Socorro contestó al primer timbre. Su voz era temblorosa, ansia. «Señor Ruiz, soy yo». Mauricio me dijo que quería hablar. «Gracias por llamar. Sé que probablemente me odia. Soy la madre de Patricia y ella. Ella ha hecho cosas terribles, pero necesita saber la verdad sobre mi hija». La escucho. Patricia no siempre fue así. O tal vez sí lo era, pero yo no quise verlo. Cuando era joven, robó dinero de mi bolsa varias veces. Le mentía a su padre sobre todo. Manipulaba situaciones para obtener lo que quería. Yo pensé que era una fase, que maduraría, pero empeoró cuando conoció a Diego. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque escuché lo que pasó esta noche. Diego me llamó llorando, me contó todo, y necesito que sepa que mi hija está planeando algo. No va a aceptar esto, va a buscar venganza. Sentí un escalofrío. ¿Qué tipo de venganza? No lo sé exactamente, pero la conozco. Cuando Patricia siente que la han humillado, cuando siente que perdió, se vuelve peligrosa. Ha destruido relaciones, reputaciones. Una vez casi arruina la carrera de una excompañera de trabajo que la rechazó para un ascenso. ¿Me está advirtiendo que su propia hija es una amenaza? Hubo una pausa larga. Soy su madre, pero también tengo conciencia. Y lo que están planeando contra usted estaba mal, muy mal. Diego es débil, Patricia lo controla completamente. Y ahora que usted los expuso, ahora que les quitó su plan perfecto, ella va a querer hacerle daño. Necesita estar alerta. ¿Tiene alguna prueba de lo que dice? Tengo mensajes, conversaciones donde habla mal de usted, donde planea cosas. Le puedo enviar capturas de pantalla. Y hay algo más. Algo que descubrí revisando los papeles de Patricia. Algo que creo que debería ver en persona. ¿Qué cosa? No puedo hablar de esto por teléfono. ¿Puede reunirse conmigo mañana? En algún lugar neutral, un café, tal vez. Dudé. Podía ser una trampa. Tal vez Patricia estaba usando a su madre para acercarse a mí. Pero algo en la voz de doña Socorro sonaba genuino, desesperado. Está bien, mañana a las 10, Café Madoka en Chapultepec. Ahí estaré y señor Ruiz, tenga cuidado. Mi hija es capaz de cosas que ni usted ni yo podemos imaginar. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que esto estaba lejos de terminar. Muy lejos. A la mañana siguiente llegué al café 15 minutos antes. Mauricio estaba sentado en una mesa al fondo, de civil, pretendiendo leer un periódico. Le había pedido que estuviera ahí por seguridad. No sabía qué esperar. Doña Socorro llegó puntual. Era una mujer de 60 y tantos años, pelo gris, ropa modesta. Se veía cansada, asustada. Se sentó frente a mí y sacó un sobre de su bolsa. «Gracias por venir», dijo con voz baja. «Sé que esto es extraño. Su hija conspiró para robarme y declararme incapaz. Extraño es quedarse corto». Ella asintió con tristeza. «Lo sé, y lo siento. Debí haber hecho algo antes. Debí haber detenido a Patricia hace años, cuando vi las primeras señales. Pero soy su madre. Siempre esperé que cambiara».
¿Qué tiene en ese sobre? Lo abrió y sacó varios documentos. Estos son registros médicos de Patricia, de hace 10 años. Fue diagnosticada con trastorno de personalidad narcisista. El psiquiatra recomendó terapia a largo plazo. Ella fue a 3 sesiones y dejó de ir. Dijo que el psiquiatra era un idiota que no la entendía. Revisé los documentos. Eran genuinos, clínicos. Detallaban un patrón de comportamiento manipulador, falta de empatía, sentido inflado de importancia personal. ¿Diego sabe esto? No lo sé. Patricia me hizo jurar que nunca se lo diría a nadie. Me amenazó con cortarme de su vida si hablaba. Pero después de lo que ha hecho, después de lo que sigue planeando, no puedo quedarme callada. Dijo que está planeando algo. ¿Qué? Doña Socorro sacó su teléfono. Me mostró capturas de pantalla de un chat de WhatsApp entre Patricia y una amiga. Doña Socorro sacó su teléfono. Me mostró capturas de pantalla de un chat de WhatsApp entre Patricia y una amiga llamada Mónica. Las fechas eran de anoche, después de que firmaron el acuerdo en mi casa. Patricia: ese viejo me las va a pagar. ¿Crees que puede humillarme así y salirse con la suya? Mónica: ¿qué vas a hacer? Patricia: tengo contactos en medios. Puedo filtrar una historia de que es un empresario abusivo, que maltrata a su familia, que Diego ha sufrido años de violencia psicológica. La gente ama ese tipo de historias. Mónica: ¿y si te demanda por difamación? Patricia: que lo intente. Para cuando termine con su reputación, nadie va a querer hacer negocios con él. Y si eso no funciona, hay otras maneras. Accidentes pasan, especialmente con hombres de su edad. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Está amenazando con hacerme daño físico? Doña Socorro tenía lágrimas en los ojos. No lo sé, no quiero creerlo, pero cuando Patricia se pone así, cuando siente que la traicionaron, es capaz de cualquier cosa. Por eso vine. No puedo dejar que le haga algo terrible a usted. Ya ha hecho suficiente daño. ¿Por qué me ayuda? Es su hija. Porque ser madre no significa ser cómplice. Y porque si Patricia hace algo realmente malo, algo que la meta a la cárcel de verdad, prefiero que alguien la detenga antes. Se limpió los ojos. También porque usted no se merece esto. Diego me contó todo llorando anoche. Me dijo que usted le dio todo, que trabajó toda su vida para darle un futuro y él lo traicionó. Yo también traicioné a mi familia una vez. Dejé que el padre de Patricia nos maltratara durante años sin hacer nada. Cuando finalmente tuve el valor de dejarlo, juré que nunca más iba a quedarme callada cuando viera algo mal. Y esto está mal, muy mal. Tomé las capturas de pantalla. ¿Puedo quedármelas? Son suyas y hay más. Sacó otro papel del sobre. Esta es una cotización de una agencia de detectives privados. Patricia la solicitó hace 2 días, antes de la reunión en su casa. Quería que investigaran su vida personal, buscando cualquier cosa que pudieran usar en su contra. Escándalos, amantes, cualquier cosa que pudiera dañarlo. No van a encontrar nada. Mi vida es mi trabajo y era mi familia. Lo sé, pero ella va a seguir buscando. Y si no encuentra nada real, inventará algo. La conozco. Ha hecho esto antes. Le di mi tarjeta con el número de Rodrigo. Si escucha algo más, cualquier cosa que suene peligrosa, llame a este número. Es mi abogado. Él sabrá qué hacer. Ella guardó la tarjeta. ¿Va a denunciarla a la policía? Todavía no. Primero necesito más evidencia, pero estoy preparándome para lo peor. Nos levantamos. Ella me tomó la mano con ambas manos. Cuídese, señor Ruiz, y perdóneme por no haber sido una mejor madre. Tal vez si hubiera criado mejor a Patricia, nada de esto habría pasado. No se culpe. Los hijos toman sus propias decisiones. Créame, lo sé muy bien. Se fue. Mauricio se acercó a mi mesa. ¿Escuchaste todo? Cada palabra. Tengo grabaciones de audio. Esta mujer está haciendo lo correcto, pero la hija es un peligro real. ¿Quiere que aumente la vigilancia? Sí, y quiero que revises todos mis sistemas de seguridad. Cámaras, alarmas, todo. Si Patricia va a intentar algo, quiero estar preparado. Los siguientes días fueron tensos. Contraté seguridad privada para mi casa y mi oficina.
instalé cámaras adicionales. Le informé a mi personal sobre la situación sin entrar en detalles, solo diciéndoles que había un conflicto familiar y que debían reportar cualquier cosa extraña. Patricia no perdió tiempo. 3 días después de nuestra confrontación, comenzaron a circular rumores en los círculos de negocios de Guadalajara, que yo era un padre abusivo, que había maltratado a Diego toda su vida, que lo había explotado laboralmente. Algunos de mis contactos me llamaron preocupados, preguntando si era verdad. Es completamente falso, les dije a cada uno. Es una campaña de difamación orquestada por mi nuera después de que descubrí que estaban robando de la empresa. Tengo documentación completa si alguien quiere verla. La mayoría me creyó. Llevaba 30 años haciendo negocios en Guadalajara con integridad. Mi reputación era sólida, pero algunos dudaron. Y eso era exactamente lo que Patricia quería, sembrar la duda. Una semana después recibí una llamada del contador de la empresa. Señor Ruiz, tenemos un problema. Alguien intentó acceder al sistema contable desde fuera usando las credenciales de Diego. El sistema bloqueó el acceso, pero quienquiera que fuera conocía información detallada. Pudieron rastrear de dónde vino el intento. Una dirección IP de un café internet en Tlaquepaque. Imposible saber quién específicamente. Cambia todas las contraseñas, todas, y activa autenticación de 2 factores para todo. Ya lo hice, pero señor Ruiz, esto significa que quien sea que intentó entrar tiene información privilegiada de la empresa. Información que solo Diego tendría. O Patricia, pensé. Diego probablemente le había dado acceso a todo cuando pensaban que iban a heredar la empresa. Gracias por avisarme. Estate alerta por si hay más intentos. Esa tarde, Rodrigo me llamó urgente. Arnaldo, tenemos un problema legal. Patricia presentó una denuncia ante el DIF alegando maltrato de adulto mayor. ¿Qué? Dice que la obligaste a firmar documentos bajo coerción, que usaste amenazas y manipulación, que Diego tiene miedo de ti. Es completamente falso, lo sabemos, pero aún así tienen que investigar. Un trabajador social va a contactarte para una evaluación. Esto es ridículo. Tengo grabaciones de todo. Tengo testigos. Lo sé. Y vamos a presentar toda esa evidencia. Pero prepárate para que esto se ponga feo. Patricia está escalando. No le bastó con la difamación. Ahora está usando las instituciones contra ti. La trabajadora social llegó 2 días después. Una mujer profesional de 40 y tantos años llamada Guadalupe. Me hizo preguntas sobre mi salud mental, mi situación financiera, mi relación con Diego. Le mostré todo. Las grabaciones, los documentos del fraude, el acuerdo firmado, el testimonio de doña Socorro. Ella escuchó todo con expresión seria. Señor Ruiz, voy a ser honesta con usted. Es obvio que esta denuncia es maliciosa, pero tengo que seguir el protocolo. Voy a recomendar que se archive el caso, pero Patricia puede apelar y puede seguir presentando denuncias. ¿Cuántas veces puede hacer esto? Técnicamente sin límite, hasta que un juez la declare litigante frívola y le prohíba presentar más denuncias sin fundamento. Pero eso toma tiempo. Entonces, puede seguir hostigándome indefinidamente. Lamentablemente sí, es una de las fallas del sistema. Se diseñó para proteger a los adultos mayores vulnerables, pero a veces se abusa de él. Después de que Guadalupe se fue, llamé a Rodrigo. Necesito una orden de restricción contra Patricia y necesito demandarla por difamación y acoso. Ya estoy preparando los documentos, pero Arnaldo, esto va a ser una guerra larga. Patricia claramente no va a rendirse. Yo tampoco. Esa noche, mientras revisaba correos en mi estudio, escuché un ruido afuera. Un golpe contra la ventana. Me levanté y miré. No había nada. Probablemente un pájaro o una rama. Pero me puse nervioso. Llamé a Mauricio. ¿Todo tranquilo por ahí?, preguntó. Escuché algo afuera. Probablemente nada, pero... Voy para allá. Quédate adentro. Mauricio llegó en 20 minutos con otro de sus hombres. Revisaron el perímetro de la casa. Encontraron una piedra grande en el jardín frontal, cerca de la ventana de mi estudio. Alguien la lanzó, dijo Mauricio. Y mira esto.
Me mostró su teléfono. Había revisado las cámaras de seguridad. Una figura encapuchada se acercó a la casa alrededor de las 10 de la noche, lanzó la piedra y se fue corriendo. No podemos ver la cara, pero por el tamaño y la manera de moverse, parece mujer. Patricia, dije. Probablemente. O alguien que contrató. Voy a darle esto a la policía. Es vandalismo al menos. Presentamos la denuncia. La policía tomó el reporte, pero sin una identificación clara del perpetrador no podían hacer mucho. Mantenga sus cámaras grabándome, vea, me dijeron. Si hay más incidentes, construiremos un patrón. 2 noches después alguien pintó con spray en mi barda. Viejo abusador. Lo capturaron las cámaras. De nuevo, una figura encapuchada, imposible de identificar. Llamé a la policía de nuevo. Esta vez tomaron muestras de la pintura, fotografías, pero seguía sin ser suficiente para un arresto. Está tratando de provocarme, le dije a Rodrigo. Quiere que haga algo impulsivo, algo que pueda usar en mi contra. Entonces no le des el gusto. Mantén la calma. Documenta todo. La estamos construyendo un caso sólido. Pero mantener la calma se estaba volviendo cada vez más difícil. No podía dormir bien. Cada ruido me despertaba. Empecé a tomar diferentes rutas al trabajo. Revisaba mi coche antes de subirme. Me sentía paranoico, pero la paranoia estaba justificada. Una semana después recibí una llamada de mi banco. Señor Ruiz, hubo un intento de transferencia fraudulenta desde su cuenta. Alguien intentó transferir 500,000 pesos a una cuenta en el extranjero. Nuestro sistema de seguridad lo bloqueó, pero necesitamos que venga inmediatamente para revisar todo. Llegué al banco en 15 minutos. El gerente me mostró los detalles. El intento se hizo usando mi información personal correcta. RFC, fecha de nacimiento, número de cuenta. ¿Cómo consiguieron toda esta información? Esa es la pregunta preocupante, señor Ruiz. ¿O hubo una filtración de datos, o alguien muy cercano a usted tiene acceso a sus documentos personales? Diego, pensé. Diego tenía acceso a todos esos documentos cuando trabajaba en la empresa y se los dio a Patricia. Cambien todo, dije. Nuevas contraseñas, nuevas preguntas de seguridad, autenticación múltiple, todo. Salí del banco sintiéndome violado. Patricia no solo estaba atacando mi reputación, estaba intentando robarme directamente, y cada intento era más audaz que el anterior. Esa tarde, doña Socorro me llamó llorando. Señor Ruiz, Patricia me amenazó. Me dijo que si seguía hablando con usted, iba a cortarme de su vida, que nunca volvería a ver a Diego. Pero necesito que sepa algo. Escuché a Patricia hablando por teléfono anoche. Estaba contratando a alguien. No escuché todos los detalles, pero mencionó su dirección, su rutina diaria. Señor Ruiz, creo que está planeando algo serio, algo físico. ¿Escuchó algún nombre, algún detalle específico? Solo que era alguien que podía resolver problemas discretamente. Esas fueron sus palabras exactas. Señor Ruiz, tengo miedo por usted. Colgué y llamé inmediatamente a Rodrigo. Necesitamos ir a la policía con todo. Ahora. Patricia está escalando peligrosamente. Nos reunimos en la delegación con un comandante de la policía ministerial. Le mostramos todo. Las grabaciones originales del plan de declarar incapacidad, el fraude documentado, las amenazas por mensaje, los incidentes de vandalismo, el intento de fraude bancario y el testimonio de doña Socorro sobre la contratación de alguien para resolver problemas. El comandante revisó todo cuidadosamente. Señor Ruiz, esto es suficiente para una investigación formal. Voy a asignar detectives al caso. También voy a autorizar vigilancia discreta de Patricia Martínez. Si está planeando algo, vamos a detenerla antes de que pase. Y mientras tanto, usted tiene que ser extremadamente cuidadoso. Varíe sus rutinas. No salga solo de noche. Mantenga su teléfono cargado y con usted siempre, y al primer signo de peligro real, llame al 911. Salí de la delegación sintiéndome ligeramente mejor. Al menos ahora las autoridades estaban involucradas. No estaba solo en esto.
Esa noche instalé cerrojos adicionales en todas las puertas. Verifiqué cada ventana. Puse una silla contra la puerta de mi habitación. Me acosté vestido con el teléfono en la mesita de noche, una linterna al otro lado. Esto no era vida. Esto era vivir en miedo constante en mi propia casa. Alrededor de las 2 de la mañana escuché el sonido. No fue fuerte, solo un clic suave. El sonido de la puerta trasera siendo manipulada. Me levanté silenciosamente. Tomé el teléfono y marqué 911 mientras me movía hacia el pasillo. «Alguien está intentando entrar a mi casa», susurré al operador. Di mi dirección. «Dense prisa». El operador me dijo que me quedara en línea, que la policía estaba en camino, pero el sonido continuó. Quien fuera que estaba afuera estaba trabajando en la cerradura. Tenía tal vez 3 o 4 minutos antes de que lograran entrar. Bajé las escaleras en la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que quien estuviera afuera podría escucharlo. Llegué a la cocina. Desde ahí podía ver la puerta trasera. Había una sombra moviéndose del otro lado del vidrio, una figura agachada trabajando en la cerradura con alguna herramienta. Encendí todas las luces de golpe. «¡La policía ya viene! ¡Tengo todo grabado!», grité con la voz más fuerte y firme que pude. La figura se congeló. Por un segundo pensé que iba a seguir intentando entrar, pero entonces escuché sirenas a lo lejos. La figura se levantó y corrió. La vi desaparecer por el jardín trasero, saltando la barda hacia el callejón. Las luces azules y rojas iluminaron mi casa. 3 patrullas llegaron en menos de 2 minutos. Los oficiales revisaron toda la propiedad. Encontraron las herramientas que la persona había dejado, un juego profesional de ganzúas. Y encontraron algo más, huellas de zapatos en el lodo del jardín, talla pequeña, probablemente de mujer. «¿Tiene enemigos, señor Ruiz?», preguntó uno de los oficiales. «Tengo una nuera que está tratando de destruirme», respondí, y les conté todo. Tomaron mi declaración completa. Fotografiaron la evidencia. «Vamos a patrullar su calle cada hora esta noche», me dijeron. «Y mañana debería considerar contratar seguridad privada». Cuando se fueron, eran casi las 4 de la mañana. No pude volver a dormir. Me senté en la sala con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera, preguntándome hasta dónde estaba dispuesta a llegar Patricia. La respuesta llegó al día siguiente. Mauricio me llamó a las 9 de la mañana. «Arnaldo, necesitas ver esto». Me envió un enlace. Era un artículo en un blog local de chismes y escándalos. El titular decía: «Empresario prominente de Guadalajara acusado de abuso familiar y fraude». El artículo era una mezcla venenosa de medias verdades y mentiras completas. Decía que yo había explotado a mi hijo durante años, que lo había obligado a trabajar en condiciones abusivas, que le había robado ideas y crédito. Citaba fuentes cercanas a la familia, diciendo que Diego vivía con miedo, que yo lo había amenazado con desheredarlo si no obedecía cada orden. Había hasta una foto mía tomada de mi perfil de LinkedIn, editada para hacerme ver amenazante. «Esto es difamación pura», le dije a Rodrigo cuando le envié el enlace. «Cada palabra es una mentira». «Lo sé, ya estoy preparando una demanda contra el blog y contra Patricia como fuente. Pero el daño ya está hecho. Esto está circulando en redes sociales. Algunos de tus clientes lo han visto». Y era verdad. Durante el día recibí llamadas de 3 clientes importantes preguntando sobre el artículo. 2 de ellos querían pausar nuestros contratos hasta que la situación se aclarara. El tercero directamente canceló un pedido grande. Patricia estaba logrando exactamente lo que quería: destruir mi negocio, mi reputación, mi vida. Y estaba haciéndolo metódicamente, sin dejar huellas directas que la conectaran. Esa tarde, el comandante de la policía me llamó. «Señor Ruiz, tenemos novedades. Logramos identificar las huellas de zapatos de anoche. Coinciden con un par de botas que encontramos en una búsqueda de basura cerca de su casa. Y en esas botas encontramos ADN. Lo estamos procesando ahora. ¿Cuánto tardan los resultados? Con prioridad, 1 semana, tal vez menos. ¿Y si es Patricia?
Si es Patricia, tenemos intento de allanamiento, acoso, conspiración. Es suficiente para una orden de arresto. Finalmente, algo de esperanza. Gracias, comandante. Pero Patricia no esperó a que los resultados llegaran. Esa noche Diego apareció en mi puerta. Estaba solo, demacrado, ojeroso. Papá, necesito hablar contigo, por favor. Dudé. Podía ser otra trampa, pero era mi hijo, y algo en su voz sonaba. Roto. Abrí la puerta, pero me quedé en el marco. Habla. Patricia se está saliendo de control. Está obsesionada con destruirte. Ya no duerme. Pasa horas planeando el siguiente movimiento. Le dije que parara, que ya habíamos firmado el acuerdo, que deberíamos simplemente seguir adelante. Pero no me escucha. Nunca me escucha. ¿Y vienes a decirme esto ahora? Después de que intentó entrar a mi casa, después de que está arruinando mi negocio. Vengo a advertirte porque anoche escuché algo que me asustó. Patricia estaba hablando con alguien por teléfono. Dijo que si el plan A no funciona, hay que pasar al plan B. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que no me preocupara. Pero papá, el tono de su voz. Había algo oscuro ahí, algo peligroso. ¿Sabes qué es el plan B? No, pero creo que podría ser algo físico, algo que te lastime de verdad. Las lágrimas corrían por su cara. No puedo permitir eso, no puedo ser parte de eso. Puede que sea un ladrón y un traidor, pero no soy. No puedo ser cómplice de algo peor. Lo miré largamente. ¿Dónde está ella ahora? En casa. Cree que estoy comprando cigarros. Tengo tal vez 20 minutos antes de que sospeche. Saqué mi teléfono y llamé al comandante. Comandante Herrera, soy Arnaldo Ruiz. Mi hijo está aquí. Dice que Patricia está planeando algo grave. Necesitamos actuar ahora. Estoy enviando una unidad a su casa en este momento. No deje que su hijo se vaya. Necesito hablar con él. Diego palideció. Papá, ¿qué estás haciendo? Lo que debía hacer hace tiempo. Deteniendo esto antes de que sea demasiado tarde. Lo hice pasar. Siéntate. Vas a contarle a la policía todo lo que sabes. Patricia me va a matar. Patricia va a ir a la cárcel. Y tú vas a decidir ahora mismo de qué lado estás. ¿Del lado de tu esposa criminal? ¿O del lado de tu padre al que traicionaste pero que todavía está dispuesto a protegerte si haces lo correcto? Se derrumbó en el sillón cubriéndose la cara con las manos. Todo se salió de control. Al principio solo era hablar, fantasear sobre tener más dinero. Luego Patricia empezó a hacer planes reales. Y yo fui demasiado débil para detenerla, demasiado asustado de perderla. ¿Preferirías perderme a mí? ¿Preferirías que me pasara algo por tu cobardía? No, sollozó. No, papá. Lo siento. Dios, lo siento tanto. La patrulla llegó en 5 minutos. El comandante Herrera venía con ellos. Entró a mi casa con 2 detectives. Diego Ruiz dijo formalmente: necesito que me cuente todo lo que sabe sobre los planes de Patricia Martínez. Diego habló durante casi 1 hora. Les contó sobre las reuniones con el abogado Sánchez, sobre el plan original de declararme incapaz. Les contó sobre cómo Patricia se volvió cada vez más obsesiva después de que los confronté. Les contó sobre las conversaciones que había escuchado, los mensajes que había visto, las personas extrañas que Patricia había contactado. Hace 3 días, dijo Diego con voz temblorosa, Patricia recibió la visita de un hombre. Yo estaba en el estudio. Ella pensaba que no podía escucharla. El hombre le dijo que el trabajo costaría 50,000 pesos, mitad por adelantado, mitad después. Patricia le dio 25,000 en efectivo. El hombre dijo que necesitaba estudiar la rutina del objetivo durante unos días. Cuando se fue, le pregunté a Patricia quién era. Me dijo que era un investigador privado. Pero papá, ningún investigador privado cobra así ni habla de esa manera. El comandante Herrera se puso serio. ¿Puede describir a ese hombre? Alto, tal vez 1,80 m, complexión robusta, tatuajes en los brazos. Hablaba con acento norteño, tal vez de Sinaloa o Sonora. ¿Vio su vehículo? Una camioneta negra. No vi las placas. Herrera miró a sus detectives. Suena a sicario. Necesitamos movernos rápido.
Se volvió hacia mí. Señor Ruiz, voy a poner protección policial en su casa ahora mismo. Y vamos a traer a Patricia Martínez para interrogatorio. ¿Y a Diego?, pregunté. Herrera miró a mi hijo. Diego Ruiz, usted es testigo cooperante en este momento, pero dependiendo de su nivel de participación en la conspiración original, podría enfrentar cargos. Por ahora, va a venir con nosotros a hacer una declaración formal. Diego se levantó derrotado. Antes de salir me miró. Papá, sé que nunca vas a perdonarme, pero gracias por no dejar que Patricia hiciera algo terrible. No lo hago por ti, Diego. Lo hago porque a pesar de todo, no quiero que mi hijo sea cómplice de algo imperdonable. Se lo llevaron. El comandante dejó 2 oficiales vigilando mi casa. No salga a menos que sea absolutamente necesario, me instruyó. Si ese hombre que contrató Patricia es quien creo que es peligroso, vamos a encontrarlo, pero mientras tanto, usted tiene que mantenerse a salvo. Esa noche fue la más larga de mi vida. Los oficiales estaban afuera, rotándose cada 4 horas. Yo me quedé adentro con todas las luces encendidas, incapaz de dormir, esperando noticias. A las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Herrera. La encontramos. Patricia Martínez está bajo arresto. Intentó escapar cuando llegamos a su casa. Tenía una maleta preparada, pasaportes, efectivo. Estaba planeando huir del país. ¿Confesó algo? Negó todo. Dice que Diego está mintiendo, que él inventó todo esto para vengarse de ella. Pero encontramos evidencia en su casa. Mensajes en un teléfono celular secundario que Diego no conocía. Conversaciones con el hombre que él describió, incluidas fotos suyas, de su casa, de su rutina. Señor Ruiz, no hay duda. Estaba planeando contratar a alguien para lastimarlo seriamente. Tal vez incluso algo peor. Sentí náuseas. ¿Encontraron al hombre? Todavía no, pero tenemos su descripción, sus números de contacto. Es cuestión de tiempo. Mientras tanto, Patricia va a permanecer bajo custodia. El juez le negó la fianza dado el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Colgué y me senté en la oscuridad. Patricia, la mujer que mi hijo había amado, que había comido en mi mesa, que había jugado con la idea de darme nietos, había contratado a alguien para hacerme daño, para tal vez incluso terminar con mi vida. Todo por dinero, todo por avaricia. Al día siguiente, la historia explotó en los medios locales. Empresaria arrestada por conspiración para contratar sicario contra su suegro. Los detalles eran escasos, pero suficientes. Los teléfonos de mi empresa no pararon de sonar. Clientes que me habían abandonado llamaban disculpándose. Amigos preocupados querían saber si estaba bien. Reporteros buscaban declaraciones. Rodrigo manejó todo. Emitimos un comunicado simple. El señor Arnaldo Ruiz agradece la preocupación de la comunidad. Está cooperando plenamente con las autoridades en una investigación criminal activa. No dará más declaraciones en este momento. 3 días después, capturaron al hombre. Era exactamente quien Diego había descrito. Un delincuente con antecedentes en 3 estados del norte, conocido por trabajos de intimidación y agresión pagada. En su teléfono encontraron las fotos que Patricia le había enviado. Fotos mías, mis horarios, mis rutas, todo preparado para el ataque. Durante el interrogatorio, el hombre confesó todo. Patricia lo había contactado a través de un conocido mutuo. Le había pagado 25,000 pesos por adelantado para darle un susto a un empresario viejo. El plan era esperar que yo saliera solo, seguirme a un lugar aislado y asegurarme de que no pudiera causar más problemas. Cuando los detectives le preguntaron qué significaba eso exactamente, el hombre fue vago. Depende de cuánto luche, dijo con escalofriante indiferencia. Con su confesión, los cargos contra Patricia se actualizaron. Conspiración para cometer lesiones graves, conspiración para defraudar, acoso, intento de allanamiento. La fiscalía estimaba que enfrentaba entre 8 y 15 años de prisión si era declarada culpable. Diego vino a verme una semana después. Los cargos contra él por el fraude original seguían vigentes, pero el fiscal estaba considerando reducirlos por su cooperación. Se veía 10 años más viejo. Papá,
voy a declararme culpable de todo. El fraude, la conspiración inicial, todo. No voy a pelear. Me lo merezco. ¿Y Patricia? Contraté un abogado de divorcio. Voy a terminar todo. No puedo. No puedo estar casado con alguien capaz de eso. De planear lastimar a mi propio padre. Lágrimas rodaban por su cara. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo me convertí en esta persona? Te convertiste en esta persona cuando empezaste a valorar el dinero más que la familia. Cuando dejaste que Patricia te convenciera de que merecías cosas que no te habías ganado. Cuando elegiste el camino fácil de robar en lugar del camino difícil de trabajar. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿De volver a ser tu hijo? Lo miré largamente. No sé, Diego. No ahora, tal vez algún día, pero primero tienes que pagar por lo que hiciste. Tienes que ir a la cárcel, cumplir tu sentencia y cuando salgas demostrarme que cambiaste realmente. No con palabras, con acciones, durante años. Lo haré, lo prometo. No me hagas promesas. Ya rompiste suficientes. Solo hazlo. Se fue. Y yo me quedé con mis pensamientos, mis emociones, mi corazón roto, pero mi dignidad intacta. El juicio de Patricia duró 3 meses. La evidencia era abrumadora. Las grabaciones originales de la conspiración para declararme incapaz. El testimonio de Diego. El testimonio del sicario. Los mensajes en su teléfono, las fotos, todo. Su abogado intentó argumentar que estaba mentalmente perturbada, que los diagnósticos antiguos de trastorno narcisista mostraban que no era completamente responsable de sus acciones. Pero la fiscal destruyó ese argumento. Patricia Martínez planeó meticulosamente cada paso. Borró evidencia, usó teléfonos secundarios, planeó escapar del país. Esas no son acciones de alguien que no entiende la diferencia entre el bien y el mal. Son las acciones de una criminal calculadora. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron con el veredicto, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Culpable, dijeron. Culpable en todos los cargos. La sentencia llegó una semana después. 12 años de prisión. Patricia no mostró emoción cuando el juez la sentenció. Solo me miró una vez con ojos fríos, vacíos, y en ese momento me di cuenta de que nunca había sentido nada real por mí, ni siquiera odio genuino. Solo había visto un obstáculo para lo que quería, y cuando ese obstáculo no se movió, decidió eliminarlo. Diego fue sentenciado por separado. 3 años de prisión por fraude, reducidos de 5 por su cooperación. También tenía que devolverme los 2 millones que había robado, más intereses. Cuando lo llevaron esposado, me miró una última vez. «Lo siento, papá», dijo. No respondí. No había nada que decir. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Mi negocio había sufrido, pero sobrevivió. Algunos clientes regresaron disculpándose, otros no. Pero había construido la empresa lo suficientemente sólida como para resistir la tormenta. Contraté a un nuevo subdirector comercial, una mujer brillante de 35 años con experiencia real, no solo un título. Me prometí que nunca más mezclaría familia con negocios, que nunca más dejaría que el amor cegara mi juicio. Doña Socorro vino a verme un día. Traía un pastel que había horneado. «No sé cómo disculparme por lo que mi hija hizo», dijo con lágrimas, «pero quiero que sepa que estoy agradecida de que usted esté bien y que hizo justicia. Usted hizo lo correcto al advertirme», le dije. «Probablemente me salvó la vida. ¿Ha sabido algo de Diego? Me escribe cartas desde la prisión, no las he leído. ¿Va a leerlas algún día? No lo sé. Tal vez, cuando duela menos». Pasó 1 año, luego 2. Diego cumplió su sentencia completa, sin reducciones adicionales. Cuando salió, no vino directamente a mí. Consiguió un trabajo humilde en un taller mecánico. No el mío, otro. Empezó desde abajo, como mecánico aprendiz, ganando una fracción de lo que solía ganar. Me enteré porque el dueño del taller era un viejo amigo. «Tu hijo está trabajando para mí», me dijo. «Llega temprano, se va tarde, trabaja duro, nunca se queja. Creo que realmente está tratando de cambiar». Bien, fue todo lo que dije. Pasaron 6 meses más.
Entonces Diego me escribió una carta. No la típica carta de disculpa. Era diferente. Papá, no te escribo para pedirte perdón otra vez. Ya lo hice 1000 veces y las palabras no significan nada. Te escribo para decirte que finalmente entiendo. Entiendo lo que trabajaste para construir lo que tenías. Entiendo por qué estabas cansado cuando llegabas a casa. Entiendo por qué me decías que tenía que empezar desde abajo. Porque solo desde abajo puedes apreciar la vista desde arriba. Trabajo con mis manos ahora. Me duelen los músculos. Llego a casa exhausto. Gano apenas para pagar la renta de un departamento pequeño y comida básica. ¿Y sabes qué? Me siento más honesto que nunca, porque cada peso que gano es mío. No lo robé, no lo manipulé de nadie, lo gané. No sé si algún día podrás perdonarme, no sé si merezco tu perdón, pero quiero que sepas que el hijo que criaste no murió completamente. Estaba enterrado bajo capas de avaricia y debilidad, pero lo estoy desenterrando día a día, trabajo a trabajo. Si algún día quieres verme, estaré aquí, y si no quieres, lo entenderé. Te debo más de lo que podré pagar en una vida, pero voy a pasarme el resto de mi vida intentándolo. Tu hijo, Diego. Leí la carta 3 veces, la dejé sobre mi escritorio. Pasaron días, luego semanas. Finalmente, una tarde, conduje al taller donde Diego trabajaba. Lo vi desde lejos con overol sucio, las manos manchadas de grasa, ayudando a cambiar la transmisión de un coche viejo. Se veía diferente. No era el hombre mimado que yo había criado. Era alguien nuevo, o tal vez alguien viejo renacido. No me acerqué ese día, solo me quedé mirando unos minutos. Luego me fui. 2 meses después, Diego cumplió 35 años. Le envié una tarjeta simple. Solo decía, sigue trabajando, sigue cambiando. Tal vez algún día. No firmé, no hacía falta. Una semana después, recibí una respuesta. Era una foto. Diego con el dueño del taller sosteniendo un diploma de un curso técnico que había completado. Atrás de la foto, con letra temblorosa, gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 3 años desde aquella noche, cuando le dije a Diego y Patricia que había perdido todo. 3 años desde que desenmascaré su traición. Patricia sigue en prisión. Le quedan 9 años. Escuché que perdió una apelación recientemente. Diego y yo estamos reconstruyendo, despacio, muy despacio. Cenamos juntos una vez al mes. Conversaciones breves, incómodas a veces, pero honestas. Él me cuenta sobre su trabajo, sus metas modestas, las lecciones que está aprendiendo. Yo le cuento sobre la empresa, pero sin ofrecerle regresar. Eso nunca va a pasar. ¿Lo he perdonado completamente? No. Tal vez nunca lo haga. Pero estoy aprendiendo a vivir con la traición, con la decepción, con la realidad de que las personas que amamos pueden fallarnos de maneras que nunca imaginamos. Lo que sí sé es esto. Aquella noche, cuando les mentí sobre perder todo, salvé mi vida. Porque si no los hubiera probado, si hubiera esperado más tiempo, Patricia habría seguido adelante con su plan. Y yo no estaría aquí hoy. Entonces, ¿qué aprendí de todo esto? Aprendí que el dinero saca lo peor de las personas, que la familia no siempre significa lealtad, que criar a un hijo con privilegios sin enseñarle a valorarlos es un error fatal. Aprendí que defender tu dignidad, incluso contra tu propia sangre, no es crueldad, es supervivencia. Aprendí que las segundas oportunidades se ganan, no se regalan, que el perdón real toma años, no días, que algunas heridas nunca sanan completamente, solo aprendes a vivir con ellas. Y aprendí que estar solo con tu dignidad intacta es mejor que estar rodeado de gente que te ve como un banco ambulante. Si están escuchando esto y se identifican con mi historia, si tienen familiares que solo los buscan cuando necesitan dinero, que solo preguntan por ustedes cuando quieren algo, escúchenme. No están obligados a aguantar el abuso. No están obligados a ser víctimas de su propia familia. Pónganse a prueba. Hagan lo que yo hice. Finjan una crisis. Vean quién realmente se preocupa por ustedes y quién solo se preocupa por su dinero.
porque es mejor saber la verdad y estar preparado que vivir en la ignorancia hasta que sea demasiado tarde. Documenten todo. Contraten profesionales si es necesario. Protejan sus activos. Cambien sus testamentos. No esperen a que la traición se convierta en algo peor. Y si son ustedes los hijos, los que están leyendo esto, y reconocen algo de Diego en ustedes mismos, cambien ahora, antes de que destruyan la relación con las personas que les dieron todo, antes de que la codicia los convierta en criminales, antes de que sea demasiado tarde. El dinero viene y va. La familia, cuando está bien, es para siempre, pero cuando está mal, cuando está envenenada por la avaricia, es mejor dejarla ir que dejar que te destruya. Tengo 61 años ahora. Mi cabello es completamente blanco. Tengo más arrugas, pero cuando me miro al espejo, veo a un hombre que se defendió, que no permitió que lo destruyeran, que eligió la dignidad sobre la paz falsa. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa. Hace una semana, Diego me llamó. Papá, estoy ahorrando para comprar un terreno pequeño. Quiero construir mi propio taller algún día. Pequeño, solo mío, sin socios, sin deudas. ¿Podrías darme algún consejo? Ven a cenar el domingo, le dije. Hablaremos. No le voy a dar dinero, no le voy a facilitar el camino, pero le voy a dar algo más valioso. Mi experiencia, mi conocimiento, las lecciones que aprendí construyendo mi imperio desde cero. Porque tal vez, solo tal vez, después de años de pagar por sus errores, después de reconstruirse desde las cenizas de su propia traición, mi hijo finalmente esté listo para ser el hombre que siempre quise que fuera. ¿Volveremos a ser padre e hijo como antes? No. Esa relación murió aquella noche. Pero estamos construyendo algo nuevo. Algo basado en respeto ganado, no en sangre compartida. Algo basado en verdad, no en expectativas. Y tal vez eso sea mejor. Tal vez eso sea más real. Esta es mi historia. La historia de cómo una mentira salvó mi vida, de cómo probar a mi familia me mostró su verdadera naturaleza, de cómo defender mi dignidad me costó todo y nada al mismo tiempo. Si les sirvió de algo, si aprendieron algo, si los hizo pensar 2 veces sobre las personas en sus vidas, entonces valió la pena contarla. Porque al final, lo único que llevamos cuando nos vamos de este mundo es nuestra historia. Y prefiero que mi historia sea de un hombre que se defendió, que luchó, que no se rindió, a que sea la historia de una víctima que permitió que su propia familia lo destruyera en silencio. Defiendan su dignidad, protejan lo que construyeron y nunca, nunca confundan el amor familiar con la obligación de aguantar el abuso. Porque la familia que te traiciona no es familia, es solo gente con quien compartías un apellido. Y ustedes merecen más que eso. Todos merecemos más que eso. Gracias por escuchar. Y recuerden, a veces perder todo es la mejor manera de descubrir quién realmente está a tu lado.